Buen día a todos y todas participantes en nuestro webinar sobre adaptación basada en ecosistemas en ciudades. Gracias por su participación. Primero me gustaría preguntar si me escuchan bien. Si por favor pueden indicarlo en el chat al lado derecha. Perfecto. Entonces, mi nombre es Lili Lieva de Soluciones Prácticas y tengo el placer de moderar el webinar de hoy. Primero me gustaría darles algunas indicaciones técnicas sobre la plataforma de VoiceBoxer que estamos utilizando para personas que aún no han participado. ¿Ahora se puede escuchar bien? Disculpen. Sí, perfecto. Disculpas por este problema. Entonces, para seguir, bueno, primero para confirmarles que las presentaciones del webinar se pueden escuchar en inglés y en español con traducción simultánea. Ustedes pueden elegir su idioma con el botón que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla, donde está escrito Choose Your Language. Si tiene problemas con el audio o otro tipo de problema, con la plataforma pueden actualizar la página o alternativamente escribir a nuestro asistente técnico yendo al signo de interrogación en la parte inferior izquierda de la pantalla. ¿Me pueden indicar si ahora se está escuchando bien y también se puede ver el video? Sí. Bueno, con esto ahora es un gusto de darle la bienvenida por parte de la comunidad de práctica sobre planes nacionales de adaptación al cambio climático. La comunidad es una iniciativa de ONU Medio Ambiente a través del proyecto Regata, implementada en colaboración con Soluciones Prácticas. Tiene como objetivo de apoyar a los funcionarios públicos, investigadores y otros profesionales en la elaboración de los planes nacionales de adaptación al cambio climático en la región de América Latina y el Caribe. Sobre la estructura del webinar, tenemos el placer de dar la bienvenida a 3 expertos hoy día en el tema de estrategias de adaptación basada en ecosistemas en áreas urbanas. Después de las primeras 2 ponencias vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y después de la tercera ponencia una otra sesión de preguntas. Entonces les agradecería si pueden esperar a esas sesiones y escribir sus preguntas. También les informo que vamos a compartir las diapositivas y la grabación del vídeo a todos los participantes después del webinar. Este webinar tiene el objetivo de presentar avances en adopción de nuevos enfoques para el desarrollo de estrategias de adaptación en ciudades. Adicionalmente, se presentará un caso de estudio sobre estrategias de adaptación basada en ecosistemas en Xalapa, México, enmarcando dentro del proyecto de adaptación basada en ecosistemas en ciudades de ONU Medio Ambiente. Bueno, con esta discusión tratamos de responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los riesgos climáticos que enfrentan las ciudades de América Latina y el Caribe? ¿Qué medidas de adaptación basada en ecosistemas existen para reducir la vulnerabilidad climática en ciudades de América Latina y el Caribe? ¿Cómo se pueden integrar estas medidas en planes de desarrollo y ordenamiento territorial? ¿Y qué ejemplos de éxito existen en la región?
Para eso tenemos el placer de haber invitado a Marta Moneo, coordinadora regional para el Centro y Red de Tecnología para el Clima, CTCN, y coordinadora regional del proyecto de adaptación basada en ecosistemas en ciudades o no medio ambiente. A Manuel Vinograd, del Centro Wageningen Environmental Research y Altera, de Países Bajos, y también a Sergio Angón, coordinador del proyecto de adaptación basada en ecosistemas en México, de ONU Medio Ambiente. Con eso, es un gusto dar la bienvenida a Marta Moneo, coordinadora regional para el Centro y Red de Tecnología para el Clima. Marta apoya a CTCN como coordinadora para ayudar a los países a identificar las necesidades de tecnología climática y las oportunidades de transferencia de tecnología en América Latina y el Caribe. Ella tiene más de 13 años de experiencia en la adaptación al cambio climático desde diferentes perspectivas: investigación, asesoramiento sobre políticas y gestión e implementación de proyectos. Antes de unirse a CTCN, Marta lideró iniciativas de cambio climático en el PNUD, el Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam y la Universidad Politécnica de Madrid. Ella tiene un máster en gestión ambiental y un doctorado en agricultura y economía de recursos naturales. Con eso es un gusto de dar la palabra a Marta. Muchas gracias, Marta. De tecnología entre países. Entonces, este puede ser un ámbito muy interesante también, ¿no? Porque hay países en otras partes del mundo que ya están desarrollando experiencias de adaptación en el ámbito urbano, que a lo mejor no existen aquí todavía. Entonces, estas asistencias técnicas van enfocadas a eso, ¿no? En aprender o traer tecnología o conocimiento de otros países y de organizaciones de cualquier tipo, privadas, universidades, ONGs, que estén desarrollando tecnologías o conocimiento que sea relevante para los países de la región y financiar esas asistencias técnicas a los países de América Latina y el Caribe. Entonces, por mi parte eso es todo. Ahora les dejo a Manuel y Sergio que compartan un poco más de la parte técnica de qué significa adaptación basada en ecosistemas en las ciudades y qué medidas se pueden poner en marcha. Muchas gracias a todos y si hay alguna pregunta voy a estar aquí también disponible. Muchas gracias, Marta, por darnos la introducción sobre la urgencia de afrontar o reducir los riesgos climáticos en las ciudades en América Latina y el Caribe, y también la necesidad de aprender más cuál es el rol de los ecosistemas en ese contexto. También gracias por darnos una visión sobre las actividades en que ONU Ambiente está involucrada en el tema de adaptación basada en ecosistemas en ciudades. Muchas gracias y con eso seguimos con nuestro segundo ponente y sería un placer de dar la palabra a Manuel Vinograd. Manuel es actualmente asesor en el Instituto Wageningen Environmental Research y Altera en Wageningen, Países Bajos. Él fue asesor principal en el programa de Sistemas Naturales y Vulnerabilidad de la Agencia Europea del Medio Ambiente en Dinamarca. También se desempeñó como científico senior visitante de CIRAD en Francia, científico principal en el programa de uso de la tierra en CIAT en Colombia, y también fue científico principal en el grupo de análisis de sistemas ecológicos de la Fundación Bariloche en Argentina. Obtuvo un doctorado en ecología tropical de la Universidad Paul Sabatier en Toulouse, en Francia, y maestrías en gestión ambiental en París, así como y biología de poblaciones en París. Manuel nos presentará sobre la planificación participativa para la resiliencia climática en ciudades de América Latina
enfoque, resultados y lecciones aprendidas. Con eso es un gusto de dar la palabra a Manuel. Muchas gracias, Manuel. Espero que me escuchen bien. Por un problema de conexión, yo solamente voy ahora a tenerla apagada porque no estoy muy seguro de que se me vea, pero para que vean que Manuel es real, existe, pero voy a dejar solamente ahora la pantalla y voy a cortar el video para estar seguro de que no se empezar esta presentación, quisiera realmente agradecer a Lili, a Denis y a Marta por haber pensado en nuestro proyecto para difundir los resultados y que el proyecto realmente haya gustado y corresponda a los objetivos de este tipo de webinar, que nos parece una excelente manera de ir difundiendo los resultados. Yo voy a tratar de ir rápido porque ustedes tienen a disposición la presentación y, como verán al final, tienen manera de contactarme para que compartamos más información y más detalles si necesario. Yo lo primero que quería presentarles es que el objetivo de este proyecto, que primero que todo quisiera aclararles que hace parte de una iniciativa de CDKN y el CID Canadá, coordinado por la Fundación Futuro Latinoamericano en Ecuador, y que consta de 6 proyectos en 15 ciudades diferentes de América Latina, con el objetivo de buscar cómo se puede construir resiliencia, en particular en ciudades intermedias, que son las ciudades donde más dificultades hay, que más rápido crecimiento tienen, pero que además no siempre tienen movilización ni acceso a los recursos, ni de los donantes ni en el país. Por eso este proyecto, esta iniciativa, se llama la iniciativa CRC, que es Construcción de Resiliencia al Clima, se basó sobre todo en este tipo de ciudades. En el caso nuestro, como ustedes verán ahora, el objetivo era tratar de aplicar una metodología y una caja de herramientas práctica, innovadora y flexible, y sobre todo participativa, de manera a poder, por un lado, iniciar un proceso y construir un proceso involucrando a los sectores, y por el otro lado, que este proceso tuviera como resultado crear las capacidades para reforzar no solamente la participación, pero también la manera en que los diferentes actores pueden participar en los procesos de toma de decisiones y dejar que fueran tan verticales y convertirlos en procesos más horizontales. Como yo les dije, la iniciativa trabaja en 15 ciudades, en 8 países. En el caso de nuestro proyecto, nosotros trabajamos en 3 ciudades, en 3 países diferentes, con contextos, problemáticas, regiones ecológicas y procesos en curso completamente diferentes. Ustedes tienen acá, yo no voy a ir al detalle, las ciudades donde trabajamos, que son Santa Ana, Dos Quebradas y Santo Tomé, y en cada una de estas ciudades es un instituto socio de la iniciativa que coordina con un socio y un actor local que es el que realmente implementa las soluciones. En el caso de Santa Ana es el CUDR, asociado a la Universidad de Nueva York, con socio local Un Pulmón Más y la Municipalidad de Santa Ana. En el caso de Dos Quebradas somos nosotros, Wageningen Environmental Research, con socios como la CARDER y la UTP y con implementador local como el municipio de Dos Quebradas. En el caso de Santo Tomé, es el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo de América Latina, con socio local la Universidad del Litoral y como implementador la Municipalidad de Santo Tomé. Ahorita, pasando ya más a lo que es nuestro enfoque, a nosotros lo que nos interesa no es en realidad hacer investigación ni desarrollar herramientas. Para nosotros la investigación y las herramientas son el medio, vía el proceso participativo, de asegurar elementos de cambio y asegurar el impacto. Por eso nosotros, para garantizar este camino de impacto, iniciamos un proceso participativo en donde está el mapeo de actores, en donde están los talleres usando este tipo de herramientas y finalmente una comunicación para un intercambio y una creación de capacidades. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Tratamos de hacer con este proceso
que el acceso a la información para identificar a los vulnerables y evaluar la vulnerabilidad realmente sea accesible a todos. ¿Qué es lo que permite esto como elemento de cambio? Esto permite, a través de talleres, de cambiar la manera en que se toman las decisiones y sobre todo cambiar esto de estar tratando de predecir el futuro para mejor cambiar a algo que es explorar alternativas y opciones para saber qué pasa si hago esto, qué pasa si hago aquello, si a este actor le sucede esto, le sucede a este actor lo otro, para crear las capacidades y de esta manera incidir en la toma de decisiones. Y así poder no solamente definir un portafolio de opciones, pero asegurar su implementación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos dentro de este proceso que yo les describí? Como les dije, y no voy a ir al detalle, hacemos un mapeo de actores, pero sobre todo hacemos un mapeo de actores para identificar los flujos de relaciones, que es lo que realmente es importante. No solamente saber que está el actor A, B y C, sino que el B y el C colaboran. El A y el C están en conflicto. Eso es lo que nos va a permitir mejorar e implementar procesos. A través de estas entrevistas se identifican la preparación y cómo se van a hacer los talleres, de manera a que en cada una de las ciudades no sean talleres en donde se habla de todo y se pierde la conexión, sino que ya son un poco más aterrizados. En cuanto a las lecciones aprendidas de esta primera etapa del proceso, nos dimos cuenta que una de las cosas más importantes es no que no hay información, sino que lo que nos dimos cuenta es que es supremamente difícil para las municipalidades y los actores utilizar la información que ya está disponible, que en muchos casos está de manera muy abundante, pero en formatos distintos, no se tiene acceso, la gente la esconde, la gente no la comunica, y además todos los actores tienen información supremamente útil, sobre todo en relación con la vulnerabilidad y con los procesos de adaptación y de mitigación. Ahora, hay que ser muy conscientes que esto de participación tiene el peligro de convertirse en una deliberación permanente y solo ser usado para promover agendas políticas y personales. Sin embargo, los sistemas de información actuales permiten hacer evaluaciones y exploraciones que sean transparentes, y así de esta manera se puede hacer que los procesos participativos se pase desde una presencia y asistencia, que eso es muy fácil lograr, no es sino poner buena comida y todo el mundo va, pero lo que se necesita es implicación y compromiso. Es eso lo que es muy difícil en los procesos de toma de decisiones y sobre todo en este tipo de acciones relacionadas con cambio climático, adaptación y construcción de resiliencia. En cuanto a la segunda parte del proceso, que es lo más interesante, y vamos aquí aterrizando a lo que tiene que ver con adaptación basada en ecosistemas, esto es solamente ejemplos, yo les puedo mandar después más detalles a quienes les interese, de cómo en cada una de las ciudades no solamente se trabajó en qué es la ciudad, sino que se trabajó en qué es la ciudad como unidad de toma de decisiones, en donde está lo urbano, lo periurbano y lo rural como parte integrante de la ciudad. Y es lo que trato yo de mostrar en estas rápidas transparencias, en donde ustedes ven en las diferentes imágenes, que espero que se vean bien, lo importante es que tanto adentro de la ciudad como en las zonas de expansión, que por lo general son periurbanas y rurales, se identificaron las acciones y cada uno de los actores que podría contribuir de manera a definir un portafolio de opciones que sea implementable y realizable. Ahorita más adelante van a ver las opciones basadas en ecosistemas concretas que se implementaron como parte del portafolio de opciones. Nosotros queríamos evitar, anoto acá, llegar como los expertos ingenieros que vienen de arriba hacia abajo y dicen qué es lo que hay que hacer. Era todo lo contrario. Lo que nosotros queríamos es que horizontalmente, cuando se identificaba un portafolio de opciones, este proceso permitía escalonar los resultados a través de las diferentes partes de la ciudad, urbana, periurbana y rural. Ahorita, después de hacer este tipo de talleres, hicimos unos ejercicios de validación. Obviamente que como estamos en 3 ciudades que tienen 3 contextos distintos, 3 posiciones diferentes y tipos de actores diferentes, en cada uno los talleres se hicieron de manera distinta. Pero los criterios de priorización de proyectos basados en ecosistemas que en cada ciudad se hicieron tenían que cumplir
con 4 cosas. Una, la viabilidad económica y financiera. De nada sirve plantear un proyecto de 80 millones de dólares que nunca va a ser financiado porque se queda en el escritorio. La otra cosa clave era que el tipo de acciones tenían que ser algunas veces estructurales, relacionadas con infraestructura verde, infraestructura gris, infraestructura azul, infraestructura verde como parques lineales, de restauración de ecosistemas, infraestructuras grises como canalización, piscinas de acumulación y combinación de estas como techos y cosas de este estilo. Como también no estructurales, que en muchos casos son medidas muy baratas y muy económicas, como implementación de veedurías ambientales, integración de cierto tipo de métodos de gobernabilidad para facilitar la gobernanza, etc. Y lo principal, porque este proyecto era corto, era un marco de tiempo en el corto plazo, es decir, 1 a 3 años. ¿Por qué? Porque además las autoridades en los 3 municipios donde estamos actuando, por lo general, tienen 3 o 4 años de mandato. Entonces queríamos asegurar que en el tiempo del alcalde se podía llegar a implementar un poco este tipo de acciones. Ahora, ¿qué es lo que nosotros identificamos y es lo que se muestra acá como cosas concretas? Y es que identificamos acciones muy bien definidas como parte del portafolio de opciones, y aquí doy 2 ejemplos. Lo que se identificó en Dos Quebradas, que tenía que ver más con las áreas adentro de la ciudad, que son ríos, y las áreas periurbanas, para integrar, no sé si todos son familiares, pero para integrar, por ejemplo, los bosques de guaduales, que en esta zona de Colombia son muy comunes y son muy buenos reguladores de todo lo que sean los problemas hídricos. Pero al mismo tiempo se identificaron que los parques lineales, cierto, que es una combinación de infraestructura gris y verde, eran supremamente útiles, pero la integración río arriba y reconstrucción y rehabilitación de bosques y protección de bosques en las zonas que se estaban construyendo era otra. No voy al detalle, pero era un poco para explicarles. Tenemos unos policy brief de cada una de estas ciudades, tenemos los reportes de validación que se les puede comunicar a todos los que quieran una vez que termine este webinar y intercambiemos correspondencia. Y en el otro lado es para mostrarles que en el caso de Santo Tomé las urgencias fueron más, en lugar de ser infraestructuras en las zonas urbanas y periurbanas, fue muy infraestructuras grises de alcantarillado por el tipo de fenómenos a los que enfrenta la ciudad. Entonces, lo que quería yo acá con esto es decirle que en los talleres identificamos que estas opciones de adaptación basada en ecosistemas tiene que ser una combinación, y uno tiene que ser suficientemente flexible para ir incorporando no solamente lo estructural y lo estructural, sino dentro de lo estructural medidas que van a lo gris, van a lo verde, van a lo azul, van a una combinación de las dos. Como conclusión y como lecciones aprendidas de estos talleres, nos dimos cuenta que como problema muchas veces los actores perciben que si uno presenta unos mapas o una serie de definición de obras de ingeniería, eso se vuelve una realidad y no como parte del proceso de exploración, que es lo que realmente se busca. Ahora, la otra cosa como buena es que uno tiene que saber que en este tipo de talleres y en este tipo de procesos de validación, uno tiene que tener mucho cuidado en tratar de balancear la participación y los monólogos, sobre todo de los expertos, los mandatos y las agendas, las teorías y las realidades, o sobre todo el de cerrar la brecha entre la investigación científica y la necesidad de los vulnerables, que muchas veces no tienen nada que ver, y sobre todo la implementación versus el bla, 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 porque es muy fácil uno estar hablando de cosas. Por eso les digo que fue y ya se están implementando en cada ciudad uno de estos proyectos para ver qué tan efectivo es. La otra cosa es de que el portafolio, pues obviamente tiene que ser políticamente y socialmente relevante, como les dije, técnico y financieramente sólido, y de esta manera ver si se puede implementar. Pasando a la otra parte del proyecto, que es la última, que es la parte de comunicación y difusión, nosotros hicimos toda una serie de comunicaciones en prensa, guías, informes de políticas esenciales, pero sobre todo lo que fue la difusión era la validación, el intercambio que permitió capacitar y apoyar y hacer fichas de proyectos. Marta mencionó, y tomo la oportunidad, de cómo
el CTCN quiere asegurar, por ejemplo, creación de capacidades en los países como le apoyo. En este proyecto se creó capacidades entre las ciudades porque, por ejemplo, la ciudad de Dos Quebradas tenía mucha capacidad de reforestar y mucha experiencia en reforestar con guaduales, e invitó de manera gratuita a la persona de una ONG en Santa Ana para capacitarse durante una semana para poder traer la tecnología que ya tienen en Dos Quebradas y hacer el mismo tipo de reforestación. Porque en Santa Ana, que es una zona similar a Dos Quebradas, zona cafetera, los guaduales, este tipo de bosques, desaparecieron hace muchos años. Entonces ahora están tratando de implementar esas cosas. Entonces, solamente para decirles que lo de comunicación y difusión muchas veces puede ser muy concreto y puede ser muy aterrizado a cosas reales. Esto permite incidir en la implementación y en la planificación y aumentar la incidencia y lograr sinergias, que ya les expliqué en este ejemplo pasado. Ahorita, ¿qué es lo que nosotros aprendimos en esta parte de comunicación e implementación? Que muchas veces es muy difícil evaluar y acordar las compensaciones. Nosotros queríamos, sobre todo, tener este tipo de herramientas de exploración porque no existen soluciones ideales que ayudan a todo el mundo. Toda solución conveniente tiene inconvenientes para algún actor. Nunca hay soluciones que ayuden a todos. El hecho es poder identificar compensaciones o hacer un proceso más proactivo en vez de reactivo que permita el de que se va negociando y se va armando y se va haciendo un apoyo a los procesos en curso. Ahora, ¿qué es lo que esto nos ayudó? En incidir en políticas dando acceso a la información y así mejorando la credibilidad de la ciudadanía en estos procesos participativos, que en realidad no eran solamente para apoyar a los científicos a publicar cosas y apoyar procesos y articular trabajo conjunto que ya estaba en marcha, pero que muchas veces genera mucha resistencia. Entonces, como conclusión, para terminar con mis 20 minutos, todavía me quedan 5, o sea que vamos en tiempo, lo que nosotros aprendimos hacia adentro del proyecto es que las 3 ciudades nos dicen que esto se logra impacto porque mejora y asegura un diálogo entre actores. Permite sensibilizar a los políticos de los aspectos técnicos y a los técnicos de los aspectos políticos, se puede crear capacidades, como les dije, y sobre todo lo que yo dije al principio, pero que se confirmó, todas las ciudades consideran prioritario que si bien la parte urbana es la construida, no se puede tratar a la parte urbana como sumidero, porque resulta que las periurbanas y las rurales son las fuentes de agua, fuentes de regulación, fuentes de servicios ambientales, mientras que la ciudad, la parte gris, es solamente un sumidero. Integrándolas, uno puede ir ayudando y ir haciendo infraestructuras verdes y integrando un poco mejor. Ahora, los 3 equipos que trabajaron en la ciudad confirman con los actores que este tipo de procesos asegura flexibilidad y transparencia, porque la dinámica del desarrollo, de la adaptación, del cambio climático, variabilidad climática y todo lo que estamos enfrente necesita flexibilidad y transparencia. Y nos dimos cuenta que esto permite hacer que las agendas políticas y grupos de presión y fragmentación de decisiones disminuya, que las asimetrías de acceso y producción a la información disminuyan y que los conflictos para acordar intereses confrontados disminuyan y sea un proceso en donde todos ponemos las cosas. Eso permite mejorar las respuestas, la definición de normas, definición de leyes e implementación de instrumentos, permite mejorar la evaluación de las raíces del problema y las causas y no solamente ser reactivos a las consecuencias, que es lo que muchas veces pasa con la vulnerabilidad y con los problemas de cambio climático. Estamos siempre detrás de las urgencias y nunca previniendo, y la integración de áreas urbanas y periurbanas. Yo creo que con esto, aunque me quedan 3 minutos, los prefiero dar para preguntas. Yo vuelvo y repito, quiero agradecer a Lili y a Denis y a Marta por haber pensado en nosotros. Hay recursos adicionales en la página de la iniciativa. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, la iniciativa. Ahí está mi correo electrónico y de las otras 2 personas que contribuyen conmigo. Y si quieren, aunque no se ve acá, si quieren tener acceso a la herramienta está gratis disponible en Internet.
Se llama, la página es www.quickscan.pro, pero de todas maneras los correos electrónicos se pueden compartir, se puede intercambiar, y espero que haya sido útil. Perdonen que haya ido tan rápido, me imagino que las traductoras me están odiando por yo hablar tan rápido, pero como solamente hay 20 minutos hay que acelerar. De nuevo, muchas gracias por su atención y espero ahora la presentación de Sergio para seguir aprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por darnos excelente presentación e información sobre el proyecto. Y bueno, es un proyecto bastante complejo y es verdad que es un logro para ti de poder presentarnos en 20 minutos los principales logros y lecciones aprendidas. Entonces, ahora con esto me gustaría abrir una sesión, la primera sesión de preguntas y respuestas para Marta y para Manuel, utilizando este tiempo porque también tomando en cuenta que Manuel está al otro lado del mundo, bueno, la hora es diferente allá y es en la noche casi. Entonces, con eso, bueno, si hay alguien que le gustaría escribir su pregunta en el chat, está bienvenido. Le agradecería si puede escribir exacto a quién se dirige la pregunta y si es posible escribir de qué país viene o de qué organización también. Bueno, aquí veo la primera pregunta. Es por parte de Carlos Falconi para Manuel. Y la pregunta dice, bueno, importante tratar de atender el corto plazo de intervenciones de las autoridades, municipalidades, priorizando proyectos de corto plazo. Sin embargo, supongo que se identificaron proyectos encadenados o para ejecución por etapas. Bueno, si es un comentario. No sé si es, bueno, también sigue generalmente, ese es el espíritu de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial en Ecuador. Voy a leer algunas preguntas más antes de dar la palabra a Manuel. Hay una pregunta por parte de Shirley. Creo que esta pregunta es para Marta y dice, ¿dónde se puede consultar para financiar convocatorias en ese tema? Y una pregunta más para Manuel, desde GIZ México, ¿qué recomendaciones brinda para integrar el valor de los servicios ecosistémicos en planes municipales? Bueno, con esto primero voy a dar la palabra a Manuel y después a Marta si quiere complementar. Gracias, Manuel. Tomo la palabra para contestar rápidamente la pregunta sobre lo que yo insistí mucho en lo del corto plazo. Obviamente nosotros, como este proyecto tenía una duración de 14 meses, queríamos asegurar el de que algo se podía implementar. Evidentemente que nosotros seguimos acompañando y estamos en este momento buscando financiamiento porque existe para los proyectos de mediano y largo plazo. Por ejemplo, en la ciudad de Dos Quebradas se identificó un proyecto de corto plazo de recuperación de relictos de bosque que está atado con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda a un proyecto de 12 años de integración con las zonas de conservación río arriba de todas las quebradas que están. Entonces, completamente de acuerdo, pero queríamos insistir para que los políticos y tomadores de decisiones no se escaparan de que no es solamente definir cosas de largo plazo. Es muy fácil definir proyectos a 50 años y estar hablando de cambio climático a 100 y no implementar nada. Nosotros queríamos asegurar y después hacer eso. En cuanto a la otra pregunta es cómo integrar servicios ecosistémicos en los planes municipales, precisamente es lo que se logró en el caso de Santa Ana, que fue haciendo unas mesas de cambio climático con todos los actores y no tuvimos la suerte de que en este momento hubo las nuevas elecciones de las autoridades y dentro del programa político
resultado de este proyecto participativo y la presión de la comunidad, se logró implementar lo de los servicios ecosistémicos como parte de la acción de lucha contra vulnerabilidad. No tengo mucho tiempo para contestar, pero si la persona que hace la pregunta de México, en donde vamos a empezar a trabajar prontamente, nos podemos contactar, podemos intercambiar y creo que podemos hacer algunas cosas muy interesantes. Por el otro lado, la última pregunta era cómo creo que tenía que ver con lo de participación, ¿qué impacto, creo que era la pregunta, qué impacto se logró en participación? Pues el impacto es de que todos los actores, absolutamente todos los actores intervinieron en el proceso, pero sobre todo nosotros estamos afuera. Pero como teníamos los socios locales, que son los que están implementando las cosas y es con los cuales nosotros estamos en contacto, estamos aún informados y ya, por ejemplo, pidieron las 3 ciudades organizar un webinar entre ellas para poder los actores locales compartir soluciones. Más que participación en ese sentido, me parece que no se puede decir más. Muchas gracias, Manuel, por contestar a las preguntas. Aquí tengo algunas preguntas más. Ahora me gustaría dar una pregunta para Marta Moneo por parte de Shirley. Ella pregunta si y dónde se pueden encontrar convocatorias para financiamiento, entiendo, en estos temas, para proyectos en estos temas. Y también veo, bueno, 2 preguntas más para Manuel. Aquí es cómo se puede convencer, por parte de Rafael Núñez, cómo se puede convencer al gobierno de la necesidad de mejorar la infraestructura verde. También una pregunta por parte de Berta Cienfuegos, otra vez para Manuel. En este contexto, el contexto se está normando, regulando o asociando el manejo en sí de ciudades resilientes al clima en contexto nacional, regional o por corredores ecológicos. Y una pregunta más para Manuel por parte de Carlos Vázquez. ¿Cómo aparecía la comprensión inicial del tema adaptación basada en ecosistemas en los participantes? ¿Es suficiente para el proceso? Bueno, voy a dar la palabra primero a Marta. Y después a Manuel. Gracias. Gracias, Marta. Lili, por la pregunta. Y Shirley, para responderte, bueno, estas convocatorias de las que estaba hablando yo normalmente se hacen a través de un punto focal que hay determinado en los gobiernos de los países. Normalmente son los ministerios de medio ambiente y las unidades de cambio climático. No sé de qué país serás tú. De todas formas, hay más información, por ejemplo, para las asistencias técnicas de CTCN. Como decía, hay que solicitarlas siempre a través del punto focal del ministerio, pero puede ser cualquier tipo de organización que solicite esas asistencias técnicas. Puede ser una universidad, una ONG, puede ser un gobierno local, puede ser una asociación de sociedad civil. Entonces, sobre las asistencias técnicas de CTCN hay más información en su página web, que es www.ctc-n.org. Supongo que podemos pasarles después el link de la página a través de un correo electrónico. Y bueno, Lili tiene también mi contacto, así que pueden ponerse en contacto conmigo para explicarles un poco más. En cuanto al Fondo Mundial del Medio Ambiente y el Fondo Verde del Clima, eso sí que son los gobiernos los que presentan las solicitudes y son proyectos mucho más grandes. Entonces habría que acercarse a hablar con sus respectivas instituciones en cada país para acceder a esos fondos. Muchas gracias, Marta. Sí, vamos a escribir en un momento el link que mencionas y también podemos compartir tu contacto. Y bueno, voy a dar la palabra ahora a Manuel para poder responder a las últimas preguntas. Gracias, Manuel.
la pregunta de Rafael de cómo se puede convencer al gobierno de la necesidad de mejorar infraestructura verde. En los gobiernos municipales encuentran que no es que es necesario convencerlos, es que es una cuestión de costo-beneficio, y encuentran en que mucho, por ejemplo, los parques lineales no solamente es que cuestan poco, sino que dan mucho más beneficio. Entonces es facilísimo de convencer, es que es directo. Por eso en Dos Quebradas y en Santa Ana y en Santo Tomé, casi que antes de que iniciáramos el proyecto ya existían este tipo de soluciones. Ahora lo que se está haciendo es integrar más a la gente para que sea la gente la que lo cuide y la que lo mantiene. Pero ese tipo de soluciones son, como les digo, los costos y beneficios, queda todo muy claro. Hay otra pregunta que me hacen en cuanto a que cómo se está en este contexto haciendo normas, regulando y asociando al manejo en las 3 ciudades resilientes. Por ejemplo, uno de los proyectos prioritarios en la ciudad de Dos Quebradas y se está implementando, es la creación de veedurías, en donde todos los actores intervienen para que no sea solamente la municipalidad, sino que sea una veeduría. En el caso de Santo Tomé, se está implementando el plan de ordenamiento territorial que tiene que hacerse, sea realmente en base a un proceso en donde todos los actores participan. Es decir, que tanto las leyes como los procesos que ya están en curso están permitiendo. Ahora, uno no puede ser tan ciego y tan cándido de creer que todo se va a mejorar, porque las cosas van muy lentamente. Por eso, en cuanto a otra pregunta de cómo se integró la resiliencia o cómo se está facilitando la integración de resiliencia, déjenme decirles que la resiliencia, como toda buena palabra de moda, figura en todas las reuniones y en todos los programas, pero no está en la agenda política. Sin embargo, desgraciadamente para la ciudad, afortunadamente para nosotros, en las 3 ciudades, durante el proceso que nosotros tuvimos, existieron inundaciones, y entonces en la agenda política las urgencias estaban ahí, lo que permite ir introduciendo poco a poco la resiliencia. Por otro lado, en la reunión que hicimos de final de proyecto, para ir promoviendo esto, las 3 ciudades se integraron a la iniciativa de Naciones Unidas para la reducción de desastres, que se llama Ciudades Resilientes, y el acto final del proyecto fue el de que las 3 ciudades firmaron este compromiso, que implica que tienen que ir cumpliendo con cierto tipo de reglas. Ahora, ¿cómo midieron la resiliencia antes y después? Precisamente con el tipo de portafolio de proyectos que se definieron, que permite ir disminuyendo tanto la vulnerabilidad, las urgencias y los riesgos. Porque no es esto no era para hacer publicaciones científicas, esto era para dar herramientas a los municipios y a los actores que puedan ir avanzando en este tipo de cosas. No quiero ocupar más el espacio. ¿Hay alguna otra pregunta? Vuelvo y les repito, si yo tengo una sola característica, no es la inteligencia, nada, pero sí es responder a los mails que me mandan, y en eso sí soy bastante cumplido. O sea que si quedan cosas pendientes, por favor manden correos y aquí vamos intercambiando. Gracias, Lili. Muchas gracias, Manuel, por dar las respuestas a todas las preguntas. Gracias de nuevo. Con esto tengo el placer de dar la bienvenida a nuestro tercer ponente, a Sergio Angón, coordinador proyecto de adaptación basada en ecosistemas en México, ONU Medio Ambiente. Sergio es ingeniero civil con especialidad en hidráulica por el Instituto Politécnico Nacional, cuenta con un diplomado en geotécnica por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en desarrollo regional sustentable por el Colegio de Veracruz. Tiene más de 16 años de experiencia en temas relacionados con la ingeniería civil y la conservación de los recursos naturales. Él ha participado en distintos proyectos en México y en el extranjero. Desde el punto de vista ambiental, ha contribuido en el diseño y publicación de políticas públicas enfocado al ordenamiento del territorio y combate al cambio climático. Bueno, con esto Sergio nos presentará una experiencia desde México sobre construcción de resiliencia climática en sistemas urbanos mediante la adaptación basada en ecosistemas en América Latina y el Caribe.
Es un gusto darte la palabra, Sergio. Muchas gracias. Buenos días. Se conecte, entiendo que... mira, ahí estamos. Sí, quisiera comentarles al respecto que, bueno, soy Sergio, un poco para presentarme para los que... y dar la bienvenida a todos y agradecer a Marta, a Lili y a Denis la invitación a transmitir esta experiencia en Jalapa que estamos por llevar a cabo, y a fin de no entorpecer la transmisión, voy a desconectar la cámara. Ahora bien, ¿qué es adaptación basada en ecosistemas? A mí siempre me gusta iniciar las presentaciones sobre adaptación con esta sencilla frase que dice: la adaptación basada en ecosistemas es básicamente el uso de la biodiversidad y los servicios que proveen los ecosistemas como una estrategia de adaptación para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. En un sistema socioecológico donde coexisten la sociedad, el ecosistema, a través de los servicios ecosistémicos, debe de existir una adecuada administración de los mismos, en términos del uso sustentable de ellos, incrementando así la capacidad adaptativa de las ciudades para enfrentar los impactos del cambio climático. Un poco para los que no están tan inmersos en la adaptación basada en ecosistemas, el ciclo básico de la adaptación basada en ecosistemas dice que para hacer un proyecto adecuado se tiene que tener primero una perspectiva climática y de ecosistemas, después realizar adecuados estudios de vulnerabilidad, después de ahí se puede identificar acciones de adaptación, priorizar y seleccionar estas opciones, como ya lo comentaba Denis, deben de ser objetivos reales, que tengan financiamiento. De nada nos sirve un plan muy extenso sobre adaptación y acciones que sí en efecto tengan gran impacto si no podemos financiarlas, ¿no? Por último, queda la implementación y algo muy importante que es el monitoreo y evaluación. Parte de las lecciones aprendidas que ha presentado Denis surgen de un adecuado monitoreo y evaluación que vamos a ver un poco más adelante. Ahora bien, los ecosistemas y la biodiversidad en las ciudades. Nosotros normalmente concebimos a los ecosistemas en las ciudades como parques urbanos y periurbanos, corredores biológicos, áreas verdes con árboles y especies vegetales que proveen servicios ecosistémicos tales como la recreación, el mejoramiento de la calidad del aire, el secuestro de carbono, la recarga de los mantos acuíferos, la regulación del microclima y la estabilización de laderas, entre otros. Es así que son agentes de mitigación y adaptación al cambio climático por sí mismos. Entonces, si partimos de la relación o interacción de la biodiversidad y el cambio climático, no solo por las repercusiones del cambio climático en la biodiversidad, sino también por cómo la modificación de la biodiversidad influye en el cambio climático. Entendemos entonces los impactos de la diversidad biológica y de las actividades de adaptación. Es decir, como decía Denis hace un rato, no todas las soluciones le sirven ni a todos, ni a todas las ciudades, ni a todos los ecosistemas. Estas actividades para adaptarnos a los impactos del cambio climático pueden tener en su caso efectos positivos y negativos en la diversidad biológica. Ahora bien, concentrémonos en aquellos efectos positivos, por ejemplo, el aumento a la diversidad de los paisajes, la conectividad entre ecosistemas agrícolas y las acciones que contribuyen a los servicios ecosistémicos. Entendiendo así que en lugar de ver estas áreas verdes como unas zonas protegidas por los ciudadanos, debemos conceptualizarlas como zonas protectoras. Les voy a hablar un poco de la ciudad de Jalapa. Un segundo. Ahí está. Bueno, la ciudad de Jalapa es una ciudad bastante complicada en temas de
riesgos hacia el cambio climático, pues resulta ser que tiene una orografía bastante complicada. Como podrán ver en estas gráficas, las inundaciones son la orden del día. Somos bastante vulnerables. Aquí están algunas simulaciones que se han hecho, a deslizamientos de laderas, algún tipo de infraestructura verde que se ha tratado de construir para adaptarnos a los efectos del cambio climático. Son algunas de las que pueden ver en estas gráficas. ¿Qué acciones de adaptación basada en ecosistema hemos diseñado en este proyecto? Me voy a permitir comentarles que para el diseño de este proyecto se tomaron instrumentos de la Política Nacional en materia de cambio climático que informaron y que dieron las líneas estratégicas para seleccionar y priorizar estas acciones. En primer lugar, los NDCs de México, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático. Algo muy importante que se dio aquí en Veracruz, que fueron las agendas sectoriales del cambio climático, en las que por fin el cambio climático se transversalizó a todos los niveles de gobierno. Eso fue bastante importante y permitió dar luz no solo a este proyecto, sino a algunos otros. El Plan de Acción Climática Municipal de Jalapa del 2014 al 2017 y finalmente el Plan Jalapa Sostenible de Jalapa que realizamos con el BID en 2014. Algunas de las riesgos o alteraciones del cambio climático que se detectaron en a través de estos instrumentos fueron la elevación de las temperaturas, la alteración del régimen de precipitaciones, que es la intensidad de la actividad ciclónica en la región del Golfo, inundaciones, alteración de los ecosistemas y todo ello llevó a un mayor deterioro de la biodiversidad. El proyecto de línea base en el que se montó este proyecto se trata de una cuenca que se llama Río Carneros, que básicamente son las gráficas que vimos de las inundaciones. Estas personas siempre, todos los años, experimentaban este tipo de efectos adversos del cambio climático y bueno, se trató de construir un colector que más o menos costó 41 millones de pesos. Las colonias beneficiadas son estas que ven ustedes ahí en esta lámina, una población beneficiada de unos 30,000 personas y algo muy importante, un área drenada de 2.23 kilómetros cuadrados. Ahora bien, en ese entonces, cuando se diseñó este proyecto, se identificaron algo muy importante que ya comentaba Denis, un adecuado mapeo de los actores clave. Como autoridades son las que ustedes ven ahí, que básicamente están los 3 niveles de gobierno que están en México, desde el nacional, el estatal y el local. Involucramos a la academia y a la sociedad civil a través de talleres participativos con el objetivo de identificar y priorizar estas acciones que, como podrán ver, a nivel de cuenca existen desde las zanjas de infiltración, pozos de absorción, pagos por servicios ambientales, mejores prácticas agrícolas, recuperación de suelos, entre otros. A nivel del paisaje local, pues restauración de quebradas, restauración de zonas riparias y a nivel local, saneamiento ecológico y huertos urbanos. Es así que una vez ya priorizadas y viendo el financiamiento al que podíamos acceder para estas acciones, se determinaron estas acciones a nivel de cuenca, a nivel de paisaje urbano y a nivel local. No me voy a detener mucho más en ellas, pueden ustedes consultarlas en la presentación. Y estas son algunas de los mapas que generamos para el diseño de estas acciones, algunas otras actividades productivas como producción de hongos, y sistemas agrosilvopastoriles, algunos temas de conectividad entre ecosistemas, como prototipos de senderos de infiltración, módulos demostrativos, jardines lineales, como ya comentaba Denis, y en este caso en Jalapa, que es bastante complicado el tema del saneamiento de agua, también estamos proponiendo un prototipo de humedal artificial que lo que busca es tratar un poco de las aguas residuales de este arroyo que pasa por este sitio de proyecto y devolverlas al mismo arroyo un poco más adelante, ya con una calidad un poco mejor. Ahora bien, algo bastante importante y que es el objetivo de todos estos proyectos desde ONU Medio Ambiente es crear capacidades, ¿no? Es establecer una comunidad del conocimiento
cuyo objetivo es incidir en la planeación urbana de corto y mediano plazos a través de talleres, cursos, análisis de diseños de políticas públicas, foros. ¿Dirigido a quién? Pues a actores clave ya identificados, a gobiernos locales, sustentado en ciencia básica y ciencia aplicada. Les quiero comentar que en la sesión del comité técnico del arranque de este proyecto tuvimos una amplia participación de la academia en el que un investigador decía, bueno, es que este proyecto es la oportunidad perfecta para hermanar la ciencia básica y la ciencia aplicada. No solo tenemos que irnos cada quien por su lado, sino tener estos procesos participativos que permitan ofrecer mejores soluciones a las ciudades. Finalmente, me gustaría comentarles que en la mayoría de los casos existen posibilidades de mejorar los efectos positivos y disminuir los negativos en estas acciones de adaptación basada en ecosistemas. ¿Con qué instrumentos podríamos contar? Pues con las evaluaciones ambientales, las evaluaciones de impacto ambiental, y algo muy importante y que es relativo a lo que exponía Denis, una adecuada evaluación del impacto de la tecnología mediante las herramientas que faciliten el estudio de múltiples alternativas, es decir, muchas simulaciones, qué pasaría si tomamos esta acción o qué pasaría si tomamos la otra, con el fin de nutrir a los actores clave para que puedan decidir en mejor forma. En cuanto, finalmente quisiera comentarles que en cuanto a diseñar las acciones de adaptación basada en ecosistemas, pues debemos de tener siempre en cuenta de mantener intactos o lo mejor conservados posibles los ecosistemas, interconectarlos de manera que aumente su resistencia, tener en cuenta que se pueden restaurar los ecosistemas degradados y evitar la alteración de los recursos naturales y utilizarlos en forma sostenible. Y finalmente, pues recopilar y considerar y difundir los conocimientos de adaptación basada en ecosistema, nutriéndonos también de las prácticas tradicionales y el conocimiento local. Y pues un poco de los cobeneficios que tendríamos que nosotros estar considerando a la hora del diseño de estas actividades, pues es hacer que las acciones ABE tengan un valor agregado. Por ejemplo, en un sistema agrosilvopastoril, pues no solo se trata de que el ganado tenga mejores condiciones de vida, pero que también el ecosistema circundante se vea beneficiado. Pero si todo eso se le comenta al ganadero, pues el ganadero dice, pues yo por qué voy a tener que absorber costos adicionales para tener un manejo agrosilvopastoril si así me está funcionando. Yo económicamente no gano, pero con un adecuado diseño de un sistema silvopastoril se ha demostrado aquí en Veracruz que si se colocan árboles frutales como vallas para contener el ganado, se puede mejorar y hasta doblar el precio, los ingresos que suponen en una cuenca lechera. Se ha comprobado que si se coloca macadamia en estos sistemas agrosilvopastoriles, una vez que se llega a su etapa de producción, pueden doblar los ingresos que se tienen por el simple hecho de la venta de la leche. Y finalmente la educación es muy importante y creo que el fomento de estas comunidades de conocimiento pues hacen que todos aprendamos de todos. Muchas gracias a todos y espero no haberme ido muy rápido y estoy disponible para sus preguntas. Muchas gracias, Sergio, por la presentación y por darnos esta visión de cómo ha ido el proyecto en México. Aquí hemos recibido algunas preguntas ya. La primera pregunta por parte de Zoraida Chong. Ella pregunta si hubo participación del sector privado en el proyecto. En caso cierto, si se puede explicar cuál fue el rol. Y también tenemos una pregunta por parte de Marta, de INEC. Entonces, ¿en qué plazo esperan implementar al menos una de las acciones del proyecto y cómo esperan afianzar que las acciones ABE no solo se mantengan por un corto tiempo financiado? Bueno, con estas dos preguntas voy a dar la palabra a Sergio y estamos a la espera de recibir otras preguntas. Muchas gracias, Sergio. Te doy la palabra ahora. Bueno, gracias. Zoraida, la participación del sector privado decididamente es fundamental
precisamente por esa interacción entre los actores clave que comentaba Denis. No todas las soluciones le sirven a todos y todas las soluciones son buenas para todos. En ese ir y venir sobre las acciones se incluyó al sector privado, sin embargo no tuvimos mucho auge al respecto en el diseño del proyecto. Ahora en la implementación definitivamente tendremos que incluir al sector privado con el objetivo de que perciban estas acciones como un valor agregado a sus productos o a sus servicios que ofrecen en la zona. Por ejemplo, un jardín lineal que estamos planeando decididamente mejorará la plusvalía de algunos locales que existen en el proyecto, y eso esperamos que haga ver que estas acciones son buenas para todos y que todos podemos obtener un beneficio con ellas, no solo los ecosistemas. Y Marta, ¿en qué plazo planeamos implementar? Pues en este primer año de proyecto estamos ya por sacar los términos de referencia para implementar algunas acciones, entre las que destacan módulos agrosilvopastoriles, módulos de producción de hongos comestibles con el fin de mejorar las condiciones de vulnerabilidad y de suficiencia alimentaria de algunas comunidades locales en la frontera rural y urbana, y 2 módulos de captación de agua de lluvia con el objetivo de manejar en mejor forma el agua que nos llueve aquí en Jalapa. Pues para los que no conocen Jalapa, resulta que llueven 1.400 milímetros de agua al año acumulada, y ahora con los efectos del cambio climático, pues resulta que se concentra más en periodos cortos, es decir, llueve y vemos correr el agua. El objetivo de esto es aprovechar un poco y hacer que parte de las políticas públicas que ya se han modificado aquí, como el que ahora en todas las nuevas construcciones la captación de agua de lluvia es obligatorio, pues tengan mayor eco, y los constructores y las personas que deciden ampliar o mejorar sus casas, pues puedan incluir este tipo de ecotecnologías para enfrentar los efectos del cambio climático. Muchas gracias, Sergio, por responder a las preguntas. Aquí vienen 2 preguntas más para ti. Una pregunta es por parte de Esteban, desde Chile. Bueno, ustedes dentro de ONU Medio Ambiente tienen herramientas o apoyan instancias dentro de la región. En Congo estamos llevando a cabo un proceso de gobernanza para la conservación de un humedal, convocándose a actores clave. Bueno, si hay una forma de tomar contacto con ONU Medio Ambiente para pedir apoyo. Bueno, aquí puedo también decir que vamos a enviar los contactos de Marta Moneo y también de Sergio Angón, si es que ustedes quieren contactarles. Y bueno, hay otra pregunta por parte de Jesús Velázquez. Si se midió el impacto de la implementación de este proyecto y cuáles son los beneficios específicos a la ciudadanía. Con esta pregunta voy a dar la palabra a Sergio de nuevo, y bueno, después también la palabra a Marta, si es que puede y quiere complementar con una respuesta a la pregunta de Esteban. Gracias. Gracias, Lili. Pues Jesús, resulta ser que precisamente el ciclo de la adaptación basada en ecosistemas consiste en un monitoreo y evaluación adecuado del impacto de estas acciones. Recién nosotros este año vamos a empezar a implementar este tipo de acciones acá en México, y por supuesto que la pretensión es medir el impacto de la implementación de este proyecto. Te quiero comentar que tenemos una propuesta para la construcción del índice de capacidad adaptativa de las ciudades con perspectiva de adaptación basada en ecosistemas, con indicadores que sean claros, medibles y asequibles para el proyecto. Dentro de estas acciones se podrían evaluar la capacidad adaptativa de los beneficiarios del proyecto, evaluación del impacto de las acciones ABE en la zona metropolitana de Jalapa, y por supuesto, pues habría que proponer, y esperamos sobre todo aprender de todos ustedes y de Manuel, la
estrategia de comunicación que permita la adecuada difusión de las acciones ABE, pero sobre todo de su impacto en el medio social y económico. Y finalmente, Esteban, por supuesto que desde ONU Medio Ambiente podemos colaborar con ustedes. Yo creo que Marta es la persona indicada para responder y para ampliar sobre esta situación de Esteban. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Aquí hay una pregunta más para ti. Por parte de Zoraida Chung, en la ciudad de Panamá, mucha de la vulnerabilidad por el cambio climático tiene que ver con el desorden urbano y la invasión de los ecosistemas. Pareciera que es la misma situación en ambos casos presentados. Entonces, ¿qué tanto es válido abordar este tipo de proyectos como proyectos de adaptación cuando los desastres por inundaciones ocurren desde hace más de 20 años? Voy a dar la palabra a Sergio y después a Marta para concluir también la sesión. Gracias. Gracias, Lili. Bueno, Zoraida, en efecto, el abordaje urbano debe ser muy importante. Resulta ser que, te voy a poner el ejemplo de Jalapa. Jalapa, en los últimos 30 años, su huella urbana ha crecido 7 veces, es decir, se ha consumido el territorio que antes era natural en 7 veces, mientras su población únicamente se ha doblado, se ha duplicado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ha habido un crecimiento urbano anárquico, muy desordenado, en el que precisamente ahora estamos sufriendo las consecuencias. No es gratuito que colonias que tienen nombres como Represa del Carmen o El Sumidero o La Lagunilla, por mencionarte algunas, pues se inunden, ¿no? Históricamente eran sitios donde eran zonas bastante bajas, pero el crecimiento urbano desordenado y anárquico ha favorecido o ha permitido que se asienten personas ahí, incrementando su vulnerabilidad. Te quiero comentar que en Jalapa tenemos un atlas de riesgo en el que todos deberíamos de fijarnos al respecto cuando pretendemos adquirir un predio o construir una vivienda, y además se está elaborando en México a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC, un plan nacional de vulnerabilidad que tiene por objeto tomar mejores decisiones a la hora de dar permisos para el asentamiento humano. Y definitivamente el abordaje urbano es importantísimo en el diseño y en la medición de impacto de las acciones de adaptación que se puedan proponer en una urbanización. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, aquí viene una pregunta más. Sería la última pregunta para esta sesión de preguntas y respuestas. La pregunta es para ti por parte de María Loaiza, desde Colombia. Entonces, ella dice que es importante conocer el papel del hombre frente a los servicios ecosistémicos. Este proyecto permite generar procesos importantes con comunidades muy sensibles. ¿Cómo se ha protegido esta sensibilidad a procesos que pueden comprometer recursos importantes en las comunidades rurales para conciencias a lo urbano? Es una pregunta. Bueno, te doy la palabra. Con eso podemos cerrar la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Lili. Mari Loaiza. Bueno, te quiero comentar que precisamente este proyecto es lo que está buscando, ¿no? Dar alternativas reales que no solamente sean beneficiarios de un proyecto que es intangible para estas personas en la zona periurbana de Jalapa, sino que incrementen su capacidad adaptativa ante los efectos del cambio climático. Si bien es cierto que el conocimiento local y el manejo de los bosques que se han tenido históricamente en Jalapa ha sido bastante bueno, todavía nos quedan bastante bosque por acá, pues este proyecto busca también fomentar el comercio justo
pero sobre todo el comercio local. Es decir, lo que pretendemos es dar estas alternativas que redunden en beneficios económicos para que estas personas que nos ayudan a cuidar los servicios ecosistémicos, como es la provisión del agua potable que consumimos en Jalapa y que nos ayudan a cuidarla estas personas cuenca arriba, pues continúen, ¿no? El pago por servicios ambientales debe ser un punto importante, pero más allá de ello, una gestión integral de nuestra cuenca y entender y hacer entender a las autoridades de todos los niveles de gobierno que hoy más que nunca está vigente este tema de la gestión integral de cuenca, en el que la cuenca alta nos provee servicios y nosotros los debemos utilizar, pero también pensando en ese uso sostenible para que los de la cuenca baja pues también permitan disfrutar de estos servicios ecosistémicos que nos provee la cuenca alta. Y definitivamente el conocimiento local ha sido importante y entiendo que será más importante aún cuando empecemos estas acciones de adaptación basada en ecosistemas. Gracias. Muchas gracias, Sergio, por responder a todas las preguntas. Bueno, con esto me gustaría cerrar esta sesión de preguntas y respuestas. Ha sido un placer y me gustaría agradecer a los tres ponentes, a Marta Moneo, a Manuel y a Sergio por la excelente contribución a la discusión del tema sobre el rol de la adaptación basada en ecosistemas en reducir los riesgos climáticos y fortalecer la resiliencia de áreas urbanas y de ciudades. Con esto, confirmo que vamos a compartir la grabación y también las ponencias de este webinar, después del webinar con todos los participantes. Muchas gracias por la participación activa y las interesantes preguntas. Algunos de los puntos clave que creo que podemos irnos de este webinar es de tener en cuenta la importancia del proceso de participación y especialmente de tratar de buscar un enfoque desde abajo hasta arriba para promover acciones de adaptación basada en ecosistemas en ciudades, considerando las ciudades como unidades de análisis y todas sus partes, la parte urbana, periurbana y sus vínculos con las áreas rurales. También algo importante que mencionó Sergio es que las acciones de ABE tienen que dar un valor agregado para poder involucrar más actores. Bueno, con esto agradezco mucho a su participación y esperamos a verles en nuestro próximo webinar. Muchas gracias y cualquier pregunta pueden contactarme y también vamos a compartir los correos electrónicos de los ponentes si es que hay alguna pregunta que no se ha podido responder. Gracias y buen día.